Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un archivo más, el archivo número 10 del Mundo Antiguo y el Libro Mormón. En esta ocasión vamos a ver un tema que titulo Viñas y uvas en el Libro Mormón. Y es que precisamente en el estudio del Libro Mormón, como ustedes saben, existe una fuerte cantidad de detractores que encuentra escrituras o cosas que podrían ser anacronismos. Un anacronismo es algo que no concuerda, que no está bien con la historia. En este caso existe un anacronismo que los detractores consideran demasiado importante como para no mencionarlo. Ustedes recuerdan el momento en que el rey Noé, este rey inicuo, empieza a vivir una vida de excesos, inclusive se vuelven bebedores de vino y obviamente soporta también la idea de tener muchas mujeres, concubinas, con ellos, ¿no? ¿Recuerdan esa historia? Bueno, esa historia tiene una escritura que, como les mencionaba, podría ser considerado tal vez para los detractores como uno de los mayores anacronismos del Libro de Mormón. Vamos a ver esta escritura. Esta se encuentra en Mosía 11, versículo 15, y dice lo siguiente: aconteció que plantó viñas en varias partes del país y construyó lagares e hizo vino en abundancia, por tanto se convirtió en bebedor de vino, y lo mismo hizo su pueblo. Como podrán ver, de hecho pongo con colores diferentes las dos palabras que podrían ser fuertes anacronismos de acuerdo a los detractores dentro del Libro Mormón. Primero, la palabra viña y obviamente vino. ¿Por qué esto es un anacronismo de acuerdo a los detractores? Bueno, es que en realidad la uva y las viñas son elementos que solamente existen en el Medio Oriente y en el antiguo continente. Antes de la llegada de los españoles en Mesoamérica no existe ningún indicio, ningún códice, glifo, registro arqueológico, absolutamente nada que nos muestre que efectivamente en Mesoamérica se consumía la uva y el vino, que se tenían viñas de uva. Entonces esto como tal representa, como les mencionaba, un anacronismo en general. Sin embargo, el mismo Libro de Mormón nos puede dar la respuesta con respecto a este supuesto anacronismo. La respuesta, de hecho, viene por un hombre, un investigador, uno de los grandes eruditos del Libro de Mormón, estudioso científico, John Sorensen. Él ha escrito muchísimos libros, ha escrito algunos artículos para la Neal Maxwell Institute, Farms y otras instituciones que se dedican a este tipo de estudios, y él explica precisamente cómo el mismo Libro de Mormón nos da una explicación. Voy a hablar sobre lo siguiente. En el caso de Jacob 5, recuerdan este capítulo que es muy, muy común, muy conocido entre los miembros de la iglesia porque se refiere al olivo cultivado. Bueno, aquí pasa algo interesante porque el versículo 3 de Jacob 5 menciona lo siguiente: porque aquí, así dice el Señor, te compararé, oh casa de Israel, a un olivo cultivado que un hombre tomó y nutrió en su viña, y creció y envejeció y empezó a secarse. Y aquí es donde viene la parte importante. Nuevamente muestro de color azul las palabras claves, porque dice un olivo que se encuentra en una viña. Y la pregunta que John Sorensen nos hace es: ¿acaso no las viñas son viñas de uva? En el caso del olivo debería de ser un huerto, porque el mismo Libro de Mormón menciona una viña de olivo, cuando en realidad debió de haber sido un huerto de olivo, una viña de uva. ¿Por qué se mezcla? Al estudiar otros versículos de la Biblia nos damos cuenta de que al parecer el uso de la palabra viña era utilizado como decir huerto, viña, jardín, en general, no específico de la uva. Los siguientes versículos de la Biblia nos aclaran esto. Por ejemplo, en 1 de Reyes 21, número 2 dice: y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Se está hablando nuevamente de una viña, pero de legumbres, no una viña de uva. Más adelante, nuevamente en Lucas 13, 6, 9, y se lee lo siguiente: y dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló, y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué ha de seguir ocupando el terreno? Y esto muestra, como yo les mencionaba, estas escrituras, como el uso de la palabra viña se utilizaba para diferente tipo de huertos, jardines, y no necesariamente una viña de uva. Inclusive aquí existe la palabra viñador, como decir jardinero o cultivador, ¿no? En el caso de una investigación de John A. Twittness, por ejemplo, del Neal Maxwell Institute,
para la religión en el 2014 precisamente encuentra que la palabra que se usaba en egipcio antiguo para el viñedo también era jardín. Significa que creemos que precisamente cuando el libro Mormón se refiere a la palabra viña, no se refiere a una viña de uva, sino más bien a un huerto, a un jardín, no específicamente de uva. Y aquí, bueno, encontramos inclusive una coincidencia interesante con Mesoamérica, ya que en este artículo de Arqueología Mexicana, conocido como el uso de las plantas y animales en el pasado y el presente, en Arqueología Mexicana, bebidas alcohólicas, en este artículo, por ejemplo, se menciona cómo precisamente en Mesoamérica se utilizaba la palabra milpa, que, bueno, actualmente nosotros consideramos que milpa se refiere solamente a una milpa de maíz. Sin embargo, en Arqueología Mexicana pues podemos estudiar y leer que de hecho en Mesoamérica el uso de la milpa se refería a cualquier tipo de huerto, jardín o cosecha, no necesariamente de maíz. Existe esta coincidencia interesante, así como en el antiguo continente y como leemos en la Biblia y el libro Mormón, la palabra viña era utilizada para todo tipo de huerto, no específicamente de uva. Bueno, en el caso de la milpa se cree lo siguiente también, que era utilizada para cualquier tipo de jardín o huerto, no necesariamente de maíz. En esta revista pues se lee lo siguiente: los grupos prehispánicos mesoamericanos desarrollaron un sistema agroecológico que permitió la producción de alimentos de una manera sustentable, hoy conocido como milpa. Aunque ahora esta palabra se aplica comúnmente solo a parcelas de maíz, numerosos etnógrafos y etnobotánicos han documentado toda una gama de plantas que solían congregarse en las milpas, entre las que se congregaban especies domesticadas como el maíz, frijol y la calabaza, las cuales fueron cultivadas junto a algunas plantas silvestres oportunistas, incluyendo especímenes herbáceos, arbustos y árboles. El registro arqueológico del Altiplano Central de México hay evidencias para muchas de las plantas comestibles asociadas a la milpa, entre ellas amaranto, verdolaga, tomate, tunas y otras, además de la presencia ocasional del maíz. Algo que me gusta muchísimo y como siempre lo menciono es de llamar la atención, es que precisamente en el caso de la Biblia podemos leer cómo en viñas, en viñedos, pues inclusive se sembraba otro tipo de verdura dentro de los viñedos. Entonces pues prácticamente encontramos una coincidencia en este caso, ¿no? Sin embargo, vamos a regresar a la escritura porque aún no se termina de explicar. Podríamos decir que de la misma manera, pues en Mesoamérica se puede entender la palabra viña, es decir, pues sí, probablemente era una viña, no necesariamente de uva. Sin embargo, la escritura menciona la palabra vino, lo cual se daría a entender que específicamente se plantó una viña de uvas porque se está haciendo vino. Entonces, para muchos pues no tendría sentido la explicación anterior con respecto al uso de la palabra viñas o milpa. Sin embargo, bueno, vamos a ver lo siguiente. Para poder explicar esto, el doctor John Lund, que es no solo un gran amigo, tengo la oportunidad de trabajar con él en varios recorridos arqueológicos y turísticos dentro de Mesoamérica, un hombre con mucha experiencia que conoce mucho. Él escribió un libro que se llama Mesoamérica y el libro de Mormón es este lugar, donde él menciona que muy probablemente en este viñedo, en esta viña o a lo que se refiere, se tenían huertos de maguey, ya que, bueno, él en la cuestión turística, para los que ustedes saben, en el caso de Teotihuacán, cuando se visita Teotihuacán, pues se muestra cómo se puede extraer un jugo del maguey que después se convierte en pulque y que al final pues es una bebida alcohólica. Él menciona, y algunas otras personas, algunos otros investigadores mormones también han comentado que muy probablemente se pudiera referir a esto. Sin embargo, estudiando un poquito más en el caso de Mesoamérica, yo no coincido con esto. Yo no creo que haya sido el maguey, ya que de ser Mesoamérica las tierras del libro Mormón, el área donde se encontró la tierra de Limi, de Noé, donde estuvo este rey inicuo, en realidad pudo haber sido en el área maya, el área de Chiapas, de Guatemala, por ahí. Y no se ha encontrado registro, por ejemplo, que los mayas hayan consumido el pulque en esa área. Inclusive hoy en día el pulque no es una bebida conocida en el área maya. Lo que yo creo más bien es que se utilizaba otro tipo de huerto para crear una especie de vino. La misma revista de Arqueología Mexicana nos hace mención del llamado teocinte, esta especie de maíz que empezó siendo silvestre, más vieja que el maíz tradicional. Para la extracción de azúcar contiene una mayor cantidad de tallos y se puede extraer aún más cantidad de jugo azucarado que del maíz domesticado, y se tiene documentado su uso posiblemente para la creación de bebidas alcohólicas en el continente americano hasta 6200 años antes de Cristo.
En el caso del área maya es muy claro el uso del maíz y del teocinte para crear bebidas alcohólicas, como es el caso del posh o el tesguino, bebidas que son muy comunes de maíz. Estando ahí en el área maya, pues eso se puede ver muy común. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me encuentro en la comunidad indígena de Sinancantán, Chiapas, y detrás de mí se encuentra un huerto de maíz. Del maíz hoy sabemos que se puede extraer un destilado, como se ve aquí, llamado posh, o en algunos casos tesguino. Es una bebida alcohólica que se puede obtener directamente del maíz. Es muy común en México, en Mesoamérica, en esta comunidad se consume mucho esta bebida, el posh. Es una bebida alcohólica, un destilado precisamente del maíz. Y esto también tendría más sentido, y para mí tendría más sentido que esta sea la planta que probablemente Noé pues utilizó para crear vino, ya que dice que creó muchos lagares. Un lagar precisamente es un área donde se necesitan piedras para majar, para aplastar la uva y sacar el jugo. Estas piedras pudieron haber sido utilizadas para extraer el jugo del tallo del maíz, del teocinte, y se necesita precisamente para majar. Entonces yo creo realmente que cuando se refiere al libro de Mormón que Noé plantó viñas para hacer vino, muy probablemente se haya referido a que pues plantó huertos de maíz, de los cuales, o de teocinte, y de los cuales extrajo el jugo azucarado del tallo para después crear vino. Como les decía, esto es muy común en el área maya. Entonces eso podría ser la explicación. Al estudiar Mesoamérica, pues todas las escrituras, o estas escrituras que en un principio pudieran haberse sentido como un anacronismo, pues tendrían más sentido, además de que el libro de Mormón y la Biblia se completan en tal manera que pues los dos nos pueden ayudar a explicar precisamente esto, ¿ok? Agradezco muchísimo de verdad por estar viendo estos videos, por sus suscripciones, sus comentarios que han hecho. Por favor, no se les olvide suscribirse a mi página de internet, donde tengo artículos que no necesariamente son los mismos de los videos. La página la buscan como www.coincidenciasmaylm.com. De hecho, vienen grandes sorpresas para la página. Se va a ampliar de manera importante la página de internet. Suscríbanse, denle like, por ejemplo, en la página de Facebook, El Mundo Antiguo y el Libro Mormón, en Instagram, en YouTube. Pues ojalá sigan viendo estos videos. Coméntenme sobre qué tema les gustaría que pudiera yo crear videos. Todavía tengo en lista más de 62 videos de 62 temas completamente diferentes conectados a Mesoamérica y el Libro Mormón, que más adelante pues saldrán muy pronto a la luz, ¿ok? Les agradezco muchísimo por todo su apoyo. Hasta luego.